Alguien ha dicho que el duelo es saber que todo volverá a ir bien, pero nada volverá a ser igual. La sociedad actual no permite ni ve con buenos ojos el sufrimiento. Por eso, para casi todo existe una pastilla que nos quite el dolor. Hasta nuestros comentarios frente a una persona doliente tienden a ser balsámicos. Por ejemplo, era lo mejor que pudo haber pasado. Él o ella ya están en un mejor lugar. O también ese rechazo a los sentimientos de la persona doliente, como por ejemplo decirle: no llores, sé fuerte, esto pronto pasará, tú eres fuerte, dale, deja de llorar porque eso es de débiles. Y es que lamentablemente la lucha por no sufrir y no aceptar la muerte ha malentendido este proceso del duelo. Y es que es importante comprender que el duelo es un proceso natural que hay que expresar porque nos habilita a encontrar el equilibrio después de la pérdida. Y para hacerlo necesitamos que haya a nuestro alrededor, que estén cerca de nosotros, personas que lo entiendan. Por eso, conociendo esa necesidad, con este video doy inicio a la serie del duelo y las pérdidas también. Soy Vionet Ramírez y en este primer video de la serie te platicaré sobre lo que es el duelo, las diferentes fases que lo caracterizan y algunas ideas también con respecto a los términos que se utilizan en lo que se refiere al duelo. Actualmente el concepto de duelo está siendo utilizado con mucha frecuencia, no solo por los profesionales de la salud mental, sino por la sociedad en general, ya que debido a la situación de pandemia en la que hemos estado ya por varios meses, son muchas las personas que están experimentando el duelo en diferentes medidas. Por tal razón, considero necesario que tú y yo entendamos lo que es el duelo, las fases y las evidencias que una persona ya ha superado el duelo. Yo espero que estés conmigo y que te interese saber más sobre este tema, porque si no lo estás atravesando, en algún punto de tu vida lo atravesarás. Y es que cuando se habla de duelo, este es definido como un proceso, y es un proceso doloroso, que surge como una respuesta al fallecimiento de un ser querido. Ahora, en su forma natural no es considerado un trastorno mental, aun cuando podría presentar síntomas que son similares a los de un episodio de depresión mayor, pero no es un trastorno mental. Además, este término de duelo se aplica también a los procesos psicosociales que aparecen por cualquier tipo de pérdida. Por ejemplo, un divorcio, una separación, el diagnóstico de una enfermedad grave, problemas económicos, etc. Cualquier tipo de pérdida. Ahora, en este tiempo en particular, en este tiempo de pandemia, podríamos mencionar la pérdida del trabajo, la pérdida de la seguridad, la libertad de movilidad, entre otras pérdidas que hemos estado experimentando. Considero importante mencionar que existen tres términos o palabras que comúnmente se utilizan como sinónimos porque tienen algunas similitudes, pero también tienen sus diferencias. Estos términos quizás los has escuchado en algún momento y estos son el duelo, el luto y el sentimiento de pérdida. Por ejemplo, el luto se define como el proceso por el cual se resuelve el duelo. Es cuando la persona expresa su dolor socialmente mediante las prácticas que vienen después de la pérdida. Por lo tanto, estamos hablando de luto cuando queremos referirnos a esas manifestaciones que se dan en nuestra cultura y en nuestras religiones también propias de nuestra gente en cuanto al proceso de duelo. Puedo mencionar el entierro, los velorios, las reuniones de recordación o memoriales, esos novenarios, todo ese tipo de cosas tienen que ver con el luto.
En diferentes culturas se realizan prácticas muy distintas. No todas las culturas hacemos lo mismo. Por otro lado, el sentimiento de pérdida se refiere a ese sentimiento de privación de esa persona, a la ausencia que se desencadena por la muerte de un ser querido. El duelo es un proceso. Eso quiere decir que toma tiempo, no es de la noche a la mañana. De hecho, la persona doliente atraviesa por varias fases durante el proceso. Por eso es importante tener en cuenta que esas fases no se viven de manera lineal, o sea que va una detrás de otra. No, no es así. Cada persona es diferente y la duración de cada fase dependerá de cada persona. No porque tu experiencia fue así, así tiene que ser la de otra persona. Son diferentes. Y la primera fase es la negación. Esta es la fase más temprana del proceso, donde la intensidad es mayor. El signo típico de esta etapa es como su nombre lo dice, negación, seguido de un aturdimiento e irritabilidad. Su durabilidad puede ser de varios días, finalizando con el comienzo de la siguiente fase. Existe la posibilidad de que a lo largo del proceso la persona que experimenta el duelo recaiga varias veces en esta fase. Esta fase yo la llamo así como que es una defensa del sistema, de tu sistema, que te da tiempo para asumir la realidad, para poder enfrentar todos los procesos que conlleva una pérdida. La segunda fase es la de la ira o el enojo. Esta es una fase de anhelo y búsqueda. En este periodo, la negación se transforma en añoranza y búsqueda de la persona fallecida. Aquí aparecen los pensamientos recurrentes, dando lugar a una posible rumiación de lo mismo y lo mismo. O sea, pensamientos obsesivos en forma de un afrontamiento cognitivo. Y esto es como, por ejemplo, ¿por qué ha pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si? Y así, muchos pensamientos. Surgiendo así entonces los primeros sentimientos de culpabilidad. Su duración puede ser de meses o incluso años. Porque en esta etapa se busca un culpable. Si yo hubiera, si el doctor hubiera, si él hubiera, si ella hubiera. La mente necesita una explicación. Cuando las cosas salen mal, puede buscar a alguien a quien culpar. Puede ser a ti mismo o a alguien más. Esta es una forma de dar sentido a lo que sucedió, pero no es útil. Aceptar lo que sucedió ayudará a sanar al doliente. Podría sentirse culpable también por haber sobrevivido al desastre o al accidente, mientras que otras personas no lo lograron o que sufrió menos que otros. Esta es una reacción común. No fue decisión tuya si tú eres el doliente. Dios tiene un propósito para todos y para el resto de los días asignados para cada quien. Por eso no nos debe de preocupar eso. La forma de expresar la culpa es con el enojo o con las justificaciones. Pero esto es importante. La tercera fase es la negociación. Y aquí la persona dice, ahora ¿qué voy a hacer? Y lo comparte con los hijos y así está ya pensando qué va a hacer. El otro episodio es el episodio depresivo. Aquí finalmente el sistema se da el permiso de llorar la pérdida. Es como una válvula de la olla de presión. Se suelta el llanto. Es un periodo de dolor y puede durar horas o meses. La siguiente fase es la aceptación. Aquí hemos tomado conciencia de que la pérdida es real, de que ya no será como antes. Aquí conectamos con el futuro, con esperanza y resiliencia. Nos adaptamos a la pérdida. Por ejemplo, aquí, si es una pérdida material, es importante entender que en esta etapa se da un componente diferente y es el de la vergüenza.
Aquí la persona piensa que está muerto para los demás, que ya no será la persona que era antes, que ya no podrá vivir como antes, el status quo que tenía antes, ¿verdad? Ya no será igual. Todo estará bien, pero nada volverá a ser igual. Tener la certeza de que nos recuperaremos del golpe, pero debemos asumir que el mundo será diferente porque algo o alguien ya no estará. Es importante en esta etapa de aceptación tener presentes estos conceptos, ya que a menudo las personas atravesarán varias de estas etapas que he mencionado en un efecto como montaña rusa, pasando entre 2 o más etapas y volviendo a hacerlo una o varias veces antes de finalizar el proceso. Las personas que estén atravesando estas etapas no deben forzar el proceso. Ojo con esto, es muy importante. No se debe forzar el proceso. El proceso de duelo es altamente personal y no debe ser acelerado ni alargado por motivos de opinión de una persona o para quedar bien con un grupo en particular. Uno debe ser consciente de que las etapas van a ser dejadas atrás y que el estado final de aceptación va a llegar. Tarde o temprano llegará. Aquellos que experimentan problemas lidiando con las distintas etapas que mencioné deben considerar grupos de ayuda o tratamiento profesional de duelo. Por eso en el siguiente video te compartiré algunas evidencias que ayudan a saber si una persona está gestionando bien el duelo. ¿Te interesa? Es muy importante saber qué cosas son las que se requieren para saber si estoy haciendo bien mi proceso de duelo. Así que te invito a que estés pendiente y aproveches este recurso que te ofrecemos gratuitamente para tu crecimiento personal. Conocer sobre este tema puede ser de ayuda para ti o para alguien que tú conoces. Así que te pido el favor que compartas el link de este recurso educativo con tus contactos y les animes a que se suscriban al canal Servicios de Consejería, el de la mariposa de colores. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues dándole clic a la palabra suscribe y a la campanita. ¿Para qué? ¿Para qué se le da clic a la campanita? Pues para que recibas notificación cuando el siguiente video sea publicado. ¿Quieres saber cuándo vamos a publicar el siguiente video? Pues esa campanita te va a avisar. Por favor, hagamos juntos una diferencia en nuestra comunidad hispana, promoviendo la educación en salud mental. Recuerda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Piensa diferente y vivirás diferente. Hasta la próxima.